Bienvenidos a todos para continuar el estudio del Apocalipsis. Hemos concluido la primera parte, los primeros 11 capítulos, es decir, la parte histórica, y en el día de hoy vamos a comenzar la segunda parte del Apocalipsis, la parte escatológica, es decir, los eventos que tienen que ver con el tiempo en que estamos viviendo, los eventos del fin. Bien, como les decía, hoy vamos a comenzar una nueva etapa del estudio del Apocalipsis. En esta ocasión comenzaremos a estudiar la parte escatológica, que se contempla entre los capítulos 12 y 22, donde se desarrolla el conflicto entre el bien y el mal en los últimos tiempos, es decir, en el tiempo del fin, el tiempo que estamos viviendo. Por eso es tan importante y es tan trascendental poder entender estos mensajes. Se ha especulado mucho en relación a los temas fundamentales de Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 17, pero vamos ahora a entender a partir de lo que Dios tiene para su pueblo. Hemos terminado la primera parte, la parte que estudiamos, la parte histórica. Vimos el mensaje que Jesús tenía para su pueblo, es decir, el mensaje a las 7 iglesias. Después vimos el mensaje de los 7 sellos y por último el mensaje de las 7 trompetas. Y vimos en el tema anterior cómo todos estos 3 mensajes están relacionados uno con otro, porque es el mensaje que Jesús tiene desde diferentes ángulos para su pueblo durante toda la historia del cristianismo, desde que Cristo ascendió a los cielos hasta que Cristo venga por segunda vez. En esta última etapa del Apocalipsis, la parte escatológica, se concentra fundamentalmente en los eventos que tienen que ver con el tiempo del fin. El gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, que se desarrolla en este último tiempo de la historia a partir de 1798, que es cuando comienza el tiempo del fin. Los primeros capítulos, capítulo 12, 13 y 14, Jesús nos presenta las partes, nos representa todas las partes que van a estar en relación en el gran conflicto. Como vamos a comenzar una nueva parte, sabemos que el pueblo de Dios sigue a Jesús por donde quiera que va, según Apocalipsis capítulo 14, donde se habla sobre los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. El ministerio de Jesús se representa a través del santuario. Es importante entender el santuario y como lo hemos visto en diferentes temas, pero no me canso de repetirlo por lo importante que es entender el santuario para poder como pueblo seguir a Jesús en su ministerio. Sabemos que el santuario tiene dos partes fundamentales, una que está en el atrio y otra que se encuentra el santuario en sí. En el atrio encontramos el altar del sacrificio, tenemos el lavacro y en el santuario, en el lugar santo, encontramos el candelero de los 7 brazos, tenemos la mesa de los panes de la presencia y tenemos el altar del incienso. Y ya en la segunda parte, después del velo, encontramos el lugar santísimo donde se encuentra el arca del pacto. El ministerio de Jesús consta de 2 fases fundamentales. La primera fase se cumple aquí en la tierra cuando Jesús viene a este mundo siendo Dios, ese hombre nació como hombre y tuvo un ministerio terrenal donde llevó su vida perfecta. Y esa vida perfecta que estuvo aquí en la tierra viviendo con nosotros, la llevó al altar de sacrificio, es decir, a la cruz del Calvario, donde murió en nuestro lugar. Teniendo una vida perfecta, Él tomó nuestros pecados en la cruz del Calvario para podernos otorgar la vida. Y esa es la gracia que Dios nos da, que a través de la vida perfecta de Jesús podemos ser salvos nosotros. Y después Jesús no solamente murió en la cruz, sino que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y empezó a ministrar en su segunda fase en el cielo. ¿Qué le pasó al pueblo judío? Bien, sabemos que los que rechazaron a Jesús como el Mesías siguieron haciendo sacrificios aquí en la tierra y se olvidaron de seguir al Mesías por donde quiera que va. Jesús ascendió al cielo, prosiguió su ministerio
intercediendo por cada uno de nosotros ante el Padre en el santuario celestial, primeramente en el lugar santísimo, pero los judíos se olvidaron de eso y quedaron en la tierra. Y por lo tanto, al seguir ellos los sacrificios aquí en la tierra y olvidarse de que el verdadero sacrificio ya había sido dado en el altar de sacrificio, en la cruz del Calvario, quedaron totalmente en oscuridad. Ahora, aquellos que aceptaron a Jesús por fe pudieron llegar también a la presencia de Dios en el lugar santo. Cuando Jesús asciende al cielo, envía su Espíritu Santo y el día del Pentecostés algo grande sucede. Vino sobre sus discípulos el Espíritu Santo y se llenaron de poder para poder predicar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Pues es la vida y la obra de nuestro Señor Jesús que es aplicado a nuestro favor. Y ese es el gran Evangelio, que no concluye en la cruz del Calvario, sino que continúa porque creemos en un Dios que resucitó y que ascendió a los cielos y que está ministrando en el santuario celestial. Ya esto lo hemos visto en temas anteriores. Que ahora se presenta al apóstol San Juan y le manifiesta sobre los acontecimientos que sucederán en el tiempo del fin. Por eso yo lo llamo el Apocalipsis el quinto evangelio, porque es la revelación de nuestro Señor Jesús para el pueblo que va a vivir en el tiempo del fin. Nosotros hoy estamos viviendo en el tiempo del fin. Por eso es tan importante el estudio del Apocalipsis para nosotros. Por eso es que Jesús, al empezar el libro, dice: dichoso el que lee las palabras de esta profecía y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ellas, porque el tiempo está cerca. Si nosotros somos bienaventurados cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis y cuando entendemos, y no solamente entendemos, sino que aplicamos en nuestra vida todos aquellos consejos que Dios nos da en el Apocalipsis. Aquellos que creen que no hace falta entender el Apocalipsis, Jesús dice todo lo contrario. Por eso es que el primer mensaje es el mensaje a las 7 iglesias, que representa el estado espiritual de la iglesia durante todo el periodo del cristianismo, desde que Jesús ascendió a los cielos hasta que Jesús vuelva de nuevo. Después vimos que de la mesa de los panes de la presencia, que representan el trono de Dios, donde Jesús se sienta a la diestra del Padre, se emana entonces el mensaje de los 7 sellos, y a partir del altar del incienso viene el mensaje de las 7 trompetas. Ahora, en 1844 sabemos que Cristo pasa el velo del lugar santo al lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto. Por eso podemos ver al concluir Apocalipsis 11, lo siguiente, dice Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Jesús, ahora en el lugar santísimo, empieza a emanar todo el mensaje escatológico desde los capítulos 12 hasta el capítulo 22. Con esto en mente, vamos entonces a comenzar el estudio del Apocalipsis capítulo 12. Antes de empezar el capítulo 12 directamente, quiero hablar de la primera profecía de la Biblia, y se encuentra en Génesis, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y dice lo siguiente: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera promesa del Mesías la encontramos en Génesis 3:15. Y es importante entender que esto está muy relacionado con los acontecimientos finales de la historia. Dice que habrá enemistad entre ¿quién? Entre la serpiente, y sabemos que la serpiente, que se llama Diablo y Satanás, que es el que engaña a todo el mundo, va a perseguir a la mujer. ¿Y qué representa a la mujer? Pues la mujer representa a la iglesia de Dios. Y habrá una enemistad constante entre la serpiente y la iglesia, entre Satanás y la iglesia. Y el objetivo de Satanás es destruir al pueblo de Dios. Es evitar que las personas vayan a los pies de la cruz del Calvario, que vayan a Jesús y que encuentren salvación en Jesús. Por eso va a perseguir constantemente a la mujer de diferentes formas. Va a ser persecución directa, dándole muerte, encarcelándolo, persiguiéndolo, pero también lo va a hacer en forma solapada por dentro, tratando de desvirtuar las verdades de Dios, distorsionando la palabra de Dios para que sean engañados y no encuentren el camino correcto.
Pero no solamente hay enemistad entre la serpiente y la mujer, que eso lo vamos a ver específicamente en Apocalipsis 12, como se refiere a eso, sino que dice que hay enemistad entre la simiente de la serpiente y entre la simiente de la mujer. Ahora, ¿quién es la simiente de la serpiente? Apocalipsis 12 nos habla muy enfático sobre esto y dice: entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y sabemos que este es Satanás, que ahora no se presenta directamente para combatir al pueblo de Dios, sino que dice que es como un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y mira lo que dice interesante, que en cada cabeza tiene una diadema, es decir, que tiene una corona, le da poder. El dragón le da poder a estas cabezas para utilizarlas para perseguir a la simiente y destruir la simiente. Ahora, vamos a ver, ¿quién es la simiente? Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 13. Y aquí está hablando cuando María tiene su hijo, a Jesús, y vienen los magos del oriente. Y dice lo siguiente a partir del versículo 13. Después que ellos se retiraron, es decir, los magos se retiraron, un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Y así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Y mira lo que le pasó a Herodes. Cuando Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Ahora, Satanás tiene una de las cabezas. ¿Cuál es la cabeza que utiliza? Utiliza el Imperio Romano, es decir, al Imperio Romano político, y específicamente a Herodes, para perseguir a la simiente. Pero algo sucede. ¿La simiente quién es? En Gálatas 3:16 nos dice: ahora bien, a Abraham fue hecha la promesa y a su simiente, y no dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Sabemos que la simiente de la mujer es Jesús, pero ahora la serpiente no solamente va a perseguir a Jesús, sino que la serpiente va a perseguir a la simiente de Jesús, que es el remanente de Jesús, el pueblo de Dios. En Gálatas 3:28-29 dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y ahora la serpiente, a Jesús resucitar y ir al cielo, ahora se dedica a perseguir a quien, al que queda en la tierra, a la simiente de la simiente, al remanente de Dios que se queda en la tierra, para destruir a su remanente. Todo esto lo vamos a entender ahora en Apocalipsis 12 perfectamente. Se habla perfectamente sobre esta enemistad que existe entre Satanás y Cristo, y entre Satanás y la simiente de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Como ven, he puesto de diferentes colores algunos versículos para ir debatiendo cada uno de ellos y podamos entender. Lo primero que vamos a ver es cómo empieza Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Qué significa todo esto? Bien, lo primero que tenemos es ir describiendo qué significa cada uno de los símbolos. Sabemos que una mujer significa la iglesia. Por lo tanto, una mujer vestida de sol, sabemos que el sol de justicia es nuestro Señor Jesús. Esa mujer está vestida con la justicia de Jesús. Tenemos a la iglesia de Dios, que dice que tiene la luna debajo de sus pies. ¿Qué representa la luna? Sabemos que la luna lo que hace es reflejar la luz del sol. La luna no tiene luz propia. Lo que hace esa iglesia es reflejar el carácter de Cristo, la justicia de Cristo. No tiene justicia en sí propia, sino lo que tiene es porque es recibida de Cristo. Y lo que recibe de Cristo es lo que va a dar al mundo entero. Jesús dice a su pueblo, vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara no se enciende para poner debajo de un cajón, sino se pone en alto para que alumbre y todo el mundo la pueda ver. Y esa es la misión de la iglesia, si es la luz de este mundo. ¿Pero qué luz va a reflejar? Pues la luz de la justicia de nuestro Dios. Y esa es la iglesia. Pero dices, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Bien, el número 2 es importante. Sabemos que en el pueblo de Dios hay 12 tribus de Israel y también tenemos los 12 apóstoles. Ahora podemos ver cuál de estas iglesias es. ¿Es la iglesia del Antiguo Testamento que se relaciona con las 12 tribus, descendientes de las 12 tribus, o es la iglesia del Nuevo Testamento relacionada o basada sobre el fundamento de Cristo y de los apóstoles? Bien, vamos a analizar el contexto que nos sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 2. Estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Si estaba por dar a luz y vamos a ver que lo que va a dar a luz es su simiente y la simiente es Cristo, no podemos pensar que sea la iglesia del Nuevo Testamento porque Jesús viene dentro de la iglesia del Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta mujer a la cual se refiere es la iglesia evidentemente del Antiguo Testamento. Y ahora esa iglesia es la que va a dar frutos a través de la descendencia de David, va a dar fruto al Mesías, es decir, a la simiente que fue prometida a Abraham. Y sigue diciendo en versículo 3. Ahora ahí, como vemos, ya vamos a empezar a ver la enemistad, porque el versículo 3 dice también, así como aparece esta mujer, y esta mujer aparece que está embarazada por dar a luz. Inmediatamente, ¿quién aparece? Bueno, el dragón aparece. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Satanás, como estuve explicando, no combate directamente, sino que utiliza poderes de este mundo, poderes políticos de este mundo, para poder combatir al pueblo de Dios y poder combatir a Jesús. Por ejemplo, ya leímos qué pasó con Jesús en cuanto Jesús nació. Trató a través de Herodes de eliminar al Hijo de Dios. Y así sigue utilizando. Por eso es que dice que es una bestia que tiene 7 cabezas. ¿Y quién es el que le da el poder? Porque en cada cabeza él le pone una diadema, es decir, una corona. El poder se lo da a Satanás. Todo lo que reflejan estos poderes es el poder de Satanás.
no tienen poder en sí mismos, sino Satanás le da su poder para perseguir al pueblo de Dios y destruir al pueblo de Dios. Sigue diciendo, y estando encinta, dice que clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y el versículo 4 dice, y el dragón entonces se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y eso ya lo vimos en Mateo 2, capítulo 2, del 16 al 18. Cómo utilizó a Herodes para en cuanto naciera el niño, cuando naciera el Mesías prometido, poderlo destruir. Pero dice que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y hay algo importante, Jesús nació, ejerció su ministerio en la tierra, fue llevado a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados. Cuando él muere, él resucita y dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Y todos sabemos que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre para ofrecer su sacrificio a favor nuestro e interceder por cada uno de los que aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ahora nos dice, siguiendo hablando del dragón, versículo 4, que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar la luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Algo sucede, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustentasen durante 1260 días. Ahora Jesucristo asciende al cielo y envía su Espíritu Santo sobre su iglesia. Y esta iglesia se llena de poder y empieza a predicar el evangelio. Pero ¿qué hace el dragón? Ahora no puede perseguir a Jesús directamente, pero ahora empieza a perseguir ¿a quién? A la mujer, a la iglesia empieza a perseguir. Y dice que la va a perseguir por un periodo de 1260. Dice que a la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días, es decir, 1260 años en total, porque un día en profecía significa un año. En Daniel 7, 23 y 28, lo vamos a ver un momento, como la profecía de Daniel, vemos cómo este poder iba a perseguir al pueblo de Dios durante este tiempo. Dice lo siguiente. Me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra y será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Como vemos, Satanás utiliza reinos en este mundo para cumplir su misión. Primero para combatir a Jesús y después para combatir a la iglesia y al remanente de Jesús. Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Está hablando del Imperio Romano, que fue el que utilizó para perseguir a Jesús y para perseguir a la iglesia apostólica. Posteriormente sabemos que cae el Imperio Romano de Occidente por la invasión de las tribus bárbaras, por eso se habla de los 10 cuernos, y dice que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantarán otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes de ellos. Ya esto lo hemos visto en estudios anteriores, cómo caen 3 reyes que amenazaban el poder del papado en Roma, y queda como cabeza principal en Roma el papado. Y comienza un nuevo periodo de persecución de la iglesia durante 1260 años exactamente, desde el 538 hasta 1798. Mira lo que dice. Versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, a tal punto que hoy la mayoría de los cristianos guardan el domingo en vez del sábado según el mandamiento de Dios. Y no solo eso, sino que este poder dice que tratará de cambiar no solamente los tiempos, sino también la ley de Dios. Y sigue diciendo, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y sabemos que un tiempo representa un año, 2 tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año. Si los meses constan de 30 días, se multiplica 3 años y medio por 30 días, te da el mismo periodo de 1260 años, o días años. También esto lo podemos ver en Apocalipsis 12, 14, que lo vamos a ver más adelante, y nos dice, pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, un lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempo y medio tiempo. Hablan del mismo periodo. Y en el capítulo 13, donde se habla de una bestia, que lo vamos a estudiar más adelante, que sale del mar,
capítulo 13, versículo 5, nos habla también de este poder que dice que le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. 42 meses es el mismo tiempo de tiempos, y la mitad de un tiempo que 1260 días. Y este poder tiene autoridad de obrar durante este tiempo para perseguir al pueblo de Dios. Seguimos con Apocalipsis 12, el versículo 7 nos sigue diciendo: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué sucedió? Bien, cuando Cristo ascendió al cielo y convertirse en nuestro representante ante Dios Padre, ahora hay una batalla en el cielo, porque anteriormente, ¿quién nos representaba en el cielo? ¿Quién representaba esta tierra? Sabemos que Dios le dio toda la autoridad a Adán, pero Adán, al caer, al pecar, le cede esa autoridad a Satanás. Y sabemos que Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo es el que supuestamente representa esta tierra hasta este momento. ¿Por qué digo esto? Si esto lo podemos ver, si vamos al libro de Job, vamos a entender perfectamente. En Job capítulo 1, versículo 6 dice: un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Bien, Dios estaba celebrando un concilio donde los hijos de Dios de cada mundo, los representantes de cada mundo, estaban viniendo al concilio ante Dios Padre. ¿Y quién se presentó por la tierra? Dice que también se presentó Satanás, porque Satanás era el representante de la tierra, el príncipe de esta tierra. Y dice, y el Señor preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió: de rodear la tierra y andar por ella. Tenía toda autoridad de andar y rodear la tierra. El Señor dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió: ¿teme Job Dios en balde? No lo cercaste a él y a su familia y a todo lo que tiene. Has bendecido el trabajo de sus manos, y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. ¿Quién nos acusaba ante Dios? Según la palabra de Dios, Apocalipsis 12, dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. ¿Quién nos acusaba constantemente ante nuestro Dios? Satanás. Pero ahora Jesús, cuando él muere y resucita y asciende al cielo, dice que hubo una gran batalla en el cielo. Y dice que Satanás y sus ángeles no prevalecieron y fueron arrojados a la tierra. Y ahora dice que cuando él ve que ha sido arrojado a la tierra, empieza a perseguir a quien, al pueblo de Dios. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y fue lanzado ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Por eso, alegraos cielos y lo que habitáis en ellos. El cielo estaba gozoso. ¿Por qué? Porque ya no tenían que soportar más las acusaciones de Satanás. No tenían que soportar más la presencia del enemigo de Dios, del rebelde. Ya no tenían que soportar más la presencia. Pero fue arrojado a la tierra, y mira lo que dice: ¡ay! Hay una expresión de dolor. ¡Ay de la tierra y el mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, al saber que le queda poco tiempo. Por eso dice que es un león rugiente que es expulsado, que viene hacia la tierra, y como león rugiente quiere que destruir a todo el pueblo de Dios. ¡Ay de los moradores de la tierra! Hay un mensaje de alerta a nosotros. ¿Y cuándo sucedió esto? Pues sucedió en el año 31, cuando Cristo ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios y expulsó a Satanás. Pero no solamente expulsó a Satanás a la tierra y no puso a la merced de Satanás, sino que hizo algo grandioso. Envió a su Espíritu Santo para todos aquellos que reciben el Espíritu Santo, tengan la coraza del Espíritu y puedan soportar los dardos del enemigo.
Nosotros tenemos a los ángeles de Dios y tenemos su Espíritu Santo para poder vencer las acechanzas de Satanás. Está como león rugiente, pero recordemos que tenemos al león de la tribu de Judá, que es más fuerte. Ahora nos sigue diciendo, ¿qué hace Satanás? Versículo 13, cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, entonces dice que persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahora, no solamente ya ve que con Jesús no puede. Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo y lo expulsó del cielo. Pero ahora dice, me la voy a desquitar. ¿Con quién? Ahora voy a perseguir a la mujer. ¿Y quién es la mujer que va a perseguir? Al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Y sigue diciendo, pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y medio tiempo. El mismo tiempo que va a perseguir al pueblo de Dios, dice que Dios tiene un lugar preparado para su pueblo. ¿Y cuál es? Dice que es un desierto donde va a ser sustentada. Claro, en un desierto no hay nada. El desierto representa hambre, sed, pero dice que iba a ser sustentada. ¿Con qué iba a ser sustentada? Con su espíritu. El espíritu de Dios iba a sustentar a su pueblo. ¿Y qué representa? ¿Quién es el pueblo de Dios? Durante todo este tiempo tenemos ejemplos como los valdenses, los albingenses y otros que tuvieron que huir a los montes, a las montañas, por la persecución que se desató contra ellos durante la Edad Media. Acusados de hereje, perseguidos por la Inquisición, muertos, encarcelados, le expropiaban todos sus bienes, perseguidos. Así tuvieron que estar escondiéndose en los montes de Piamonte para poder escapar de la persecución papal durante todo el periodo de la Edad Media. Y esto se cumple perfectamente en la historia y vemos cómo a pesar de la persecución, Dios siempre mantuvo y tuvo un remanente que se mantuvo fiel y Dios lo sustentó y mantuvo viva su palabra. Y estas personas venían de los montes, iban a los pueblos y a las ciudades a predicar el evangelio. Se aprendían las partes de memoria de la Biblia porque era prohibido tener la Biblia. Ellos tenían la Biblia, pero era prohibido. Solamente los sacerdotes podían interpretar la palabra de Dios y podían dar la palabra de Dios. Por eso que la iglesia no permitía que la traducción de la Biblia solamente estaba en latín, donde solamente los sacerdotes podían conocer. Pero ellos tenían su propia Biblia y se aprendían pasajes completos, iban, predicaban el evangelio, se lo sabían. Y así Dios sustentó a su iglesia, tuvo su remanente durante todo este tiempo de persecución y de oscurantismo espiritual. Y sigue diciendo, pero Satanás no se queda ahí. En el versículo 15 dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Empezó una persecución para poder destruir al pueblo de Dios. Sabemos que en el siglo XVI empieza el movimiento protestante a través de Martín Lutero y de Calvino y de otros reformadores. Empieza la época de la Reforma, donde también fueron perseguidos constantemente. Pero algo le pasó a la iglesia. Ya nosotros hablamos de la guerra de los 30 años, donde estas iglesias se olvidaron de los reformadores. El objetivo era que la reforma no acabara con Martín Lutero, sino que la reforma continuara. Pero ellos se centraron solamente en los cambios, pocos cambios que había hecho Martín Lutero. Y no quisieron seguir reformando más la iglesia. ¿Y cómo terminaron? Uniéndose también con los poderes políticos y creando una guerra por supremacía política y religiosa en la región, en toda Europa. Lo que nosotros conocemos como la guerra de los 30 años, que ya hemos hablado bastante explícito sobre ello, lo que creó una persecución y una lucha donde el verdadero pueblo de Dios tuvo que huir. Y ahora, ¿dónde fue que huyó? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. ¿Qué representa la tierra? Bueno, si vemos que las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, entonces la tierra representa lugares poco habitados, si fuera de Europa. Y vemos, que eso lo vamos a estudiar en detalle en Apocalipsis 13, cómo de la tierra, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahí tenemos una bestia que aparece en Apocalipsis 13, que sale de la tierra.
Y sabemos después, lo vamos a estudiar, que se representa a los Estados Unidos de América. ¿Qué sucedió? Que el pueblo de Dios, que fue perseguido en Europa tanto por la iglesia católica como por las iglesias protestantes, pues tuvieron que empezar a huir. ¿Y para dónde huyeron? Pues al Nuevo Mundo. Fueron para Norteamérica y allí encontraron la tierra de la libertad, la tierra de la libertad religiosa donde podían ejercer su fe sin la persecución. Por eso es que nos dice que esta bestia que subió de la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, porque Estados Unidos surge como un país cristiano, evidentemente cristiano, donde su constitución da libertad religiosa y separa el poder estatal del poder religioso. Y ellos ahora empiezan el gran reavivamiento que nosotros hemos estudiado y hemos descrito en el siglo XIX, a partir de los 1800. Vemos el gran reavivamiento de la iglesia que surge fundamentalmente en los Estados Unidos de Norteamérica y que se extiende a muchas partes del mundo. Ahora, Satanás no se quedó ahí, sino que nos sigue diciendo, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Satanás empieza a perseguir a la iglesia, pero esa iglesia empieza a huir. ¿Y hacia dónde va? Hacia la tierra, hacia los Estados Unidos. Pero algo sucede. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Satanás no se queda ahí. Satanás ahora no solamente está persiguiendo a la mujer, sino que hay un remanente que es el que se mantiene fiel. Porque ¿qué le pasó a la mujer? La mujer apostató. Primero apostató la iglesia católica. Después apostató la iglesia protestante, la iglesia que sale de la reforma. Pero Dios mantiene a un remanente. Y este remanente dice que tiene dos características fundamentales, que guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos de Dios? Los 10 mandamientos. Y tienen el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis 19:10 nos habla qué cosa es el testimonio de Jesús, y lo hemos visto. Dice que es el espíritu de profecía. Ahora Dios tiene un remanente que no solo guarda los mandamientos de Dios, sino que tiene un profeta en su pueblo para guiar a su pueblo a toda verdad. Jesús, en el capítulo 2, hace un resumen somero de toda la historia del cristianismo, de lo que sucede al pueblo de Dios, es decir, el gran conflicto entre Satanás y Jesús y de los poderes que utiliza Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Y en los capítulos 13 y 14 nos presentan entonces las demás partes que van a estar involucradas en este gran conflicto cósmico que se está desarrollando en la tierra desde que Satanás fue expulsado del cielo. Y eso lo vamos a estudiar en los próximos estudios. Empezaremos entonces con el capítulo 13 y continuaremos sucesivamente. Sabemos que Dios tiene un pueblo, Dios tiene un remanente en todas las épocas. Dios tuvo un pueblo durante la época cuando Cristo estaba, siempre tuvo sus discípulos que lo siguieron. También después de la muerte y resurrección de Jesús, también tuvo un remanente que fue multiplicándose e invadió todo el imperio romano. Este pueblo fue perseguido, pero a pesar de eso también tuvo un remanente durante toda la Edad Media, los valdenses, los albigenses, también surgieron los reformadores. Después de este periodo de persecución, Dios siempre mantuvo un remanente que salió de todas estas iglesias, que Dios le dio su espíritu y comenzaron un gran reavivamiento, donde Dios les muestra todas las verdades, y hoy Dios también tiene un remanente el cual tiene características importantes, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y no solo eso, sino que tienen una misión importante en este último tiempo. Y esa misión lo vamos a ver en los próximos estudios.